Siguiente línea, representación social del proceso docente. Coordina la maestra Alejandra González Díaz. Maestra en Ginecología del Instituto Mexicano de Ginecología, licenciatura en Pedagogía, docente del Instituto Mexicano de Psicología y aspirante al doctorado. Buenas tardes. Bueno, ya sé que están muy cansados y que bueno, de alguna manera estamos ya en espera de terminar este evento, que finalmente es un aplauso de la maestra Caída. Gracias por organizar esto, espero que a todos les sea de utilidad, finalmente es parte de la formación. Vamos a empezar con esta mesa que habla de representación social del proceso docente. Algo tan esperado, algo tan especial en lo que imparte cuestiones educativas, ¿no? Y vamos a recibir como primera línea a la doctora Gracia Rosalba Calderón Lizalde. Ella es médico cirujano y partero, egresada de la Escuela Superior de Medicina del POL, certificada por el Consejo de Medicina General del Distrito Federal, 27 años de experiencia en el área de medicina escolar y 27 años de experiencia en la rehabilitación de personas con diversas discapacidades. Ella actualmente está en la 4ª generación de los jueves, si no me equivoco, y nos va a compartir cuáles son los apoyos que requiere la docente de SATE y de UDI. Bueno, me tocó un tema que creo que va muy a poco, porque hemos estado hablando de reflexión, hemos estado hablando acerca de todas las acciones que tienen que hacer los docentes, de esa varita mágica que les piden, en donde van a convertir a un ser humano en alguien hábil, capaz y que va a resolver los problemas del mundo, ¿verdad? Pero esto sin que se resuelvan los problemas del mundo en el aula. Todo esto se refiere al aula. ¿Qué es SATE? SATE son los servicios de apoyo técnico a la educación, apoyo técnico pedagógico. Esto es, desde el nivel federal, todos ellos que debieron de haber pensado qué requerimientos tenía la sociedad, no solamente la educación en base a los lineamientos internacionales que se marcan. Después vamos a la cuestión de dirección operativa, en donde marcan las pautas de trabajo con los docentes y en la escuela. En la escuela tenemos médicos escolares, orientadores, trabajadora social y prefectos, que es UDI. UDI es una unidad de especialistas, estos especialistas que sí los van a ayudar a ustedes a que puedan resolver esas problemáticas tan complicadas con los alumnos. Tenemos el 10% de la población de México con diversas discapacidades o disfuncionalidades, pero ¿qué creen? Que tenemos un 40% de alumnos en la República Mexicana que enfrentan serias barreras para el aprendizaje. La siguiente. Tenemos entonces que, siendo un conjunto de apoyos que estos docentes requieren, existen. Pero ¿qué sucede con esto? La siguiente, por favor. Este es en cuanto a UDI. ¿A qué se dedica UDI? Bueno, UDI tiene una acción muy especial. Tiene que ver alumnos en situación de hospitalización, capacidades y aptitudes sobresalientes, migrantes, indígenas, discapacidad, talentos específicos, situación de carga. La siguiente. Y ellos son quienes pueden dar las orientaciones y deben darlas por ley para que el docente pueda, en base a este rubro, entrar en ese ámbito que es ¿qué voy a hacer con el alumno? Sí, ya me dijo la tele y ya me dijo, no sé, Andrés Manuel o Peña Nieto, que les quiera decir qué es lo que espera de mí y yo qué voy a hacer, qué lo voy a hacer como trabajo. La siguiente, por favor. Muy bien, su responsabilidad profesional se fundamenta en los rubros correspondientes a la educación. Fíjense bien, yo les pido un favor a todos ustedes que son más grandes, sobre todo a los que están en las carreras. Estas son sus lineamientos. Esto es en base a lo que ustedes trabajan. Esto es en base a lo que ustedes van a exigir derechos. Sí, está muy bonito que todos quieran trabajar solamente de corazón, pero en estómago no. Necesitamos un salario, necesitamos estabilidad, necesitamos seguridad.
y para eso trabajamos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública, la Ley General de Salud, la Ley General de las Personas con Discapacidad. Al final de las referencias les doy los enlaces para que lo lean. Por favor, léanlo. Recuerden que siempre el que tiene la información tiene el poder. ¿La que sigue? Tenemos la reforma educativa. Todos estos son los artículos que se reformaron, todo lo que mandatan, cómo se establecen los transitorios. La siguiente. Y entonces vemos que está de vigencia el humanismo. Sí, está bien bonito, tienes que dar cifras, pero ¿qué crees? Que ahora con humanidad, o sea, tipo no, ¿verdad? Pero mientras estás pensando si en 4 años te quedas sin trabajo. No hay problema, somos de corazón. La que sigue. Los principios pedagógicos de la labor docente. Ese es su punta, ese es en lo que están trabajando. Principios pedagógicos. Hemos hablado aquí acerca de la reflexión, hemos hablado aquí de la responsabilidad, hemos hablado aquí de la preparación. ¿Qué sucede si tenemos a una persona cuya carrera está específicamente dedicada a la educación? Pero ¿qué creen? Que sabe ver que los cuadernos estén forrados, muy bonitos, enmarcados, muchos muñequitos, el abecedario con animalitos, y les marcan una serie de pautas, pero la preparación in situ de la materia no existe. Entonces no funciona. Tenemos otros docentes que tienen una enorme preparación sobre el tema que desarrollan, pero no saben cómo aspirarlo al alumno. Tampoco funciona. Entonces, yo considero, desde mi perspectiva y mi experiencia, que, como decía mi abuela, ni tanto que tenga esa tanto que no la nombre, necesitamos mediar entre lo que es el conocimiento pleno de la materia y la manera en que podemos hacer que esto llegue. ¿Pero cómo? La siguiente. Vemos entonces que existe un médico escolar. Fíjense bien, solamente copié algunas de todas las labores de los médicos escolares a nivel secundario. De todas las escuelas, solamente el 43% cuenta con médico escolar. Y la siguiente, tiene un montón de actividades que ustedes ni conocen. ¿Qué creen? Que el médico escolar es el que tiene que establecer el diagnóstico y recibirlo y hacerle las recomendaciones con UDI, con el orientador, con el prefecto y con la trabajadora social sobre cómo van a trabajar con estos alumnos. No es nada más que ustedes, ya sé, sentí listo, no sé, no, tienen un equipo. Quiero que observen a los profesores que son los responsables de hacer este programa, que observen a las personas que nos están ayudando en la computadora, las personas que nos recibieron. Ellos son un equipo multidisciplinario, sin los cuales nosotros no estamos. Hasta las personas que vinieron y dijeron todo esto muy bonito. ¿Sí? Somos un equipo, no son ellos a nosotros, somos todos. La que sigue. Vemos entonces que en México el médico escolar entiende y sustenta su labor educativa respecto a la salud en diferentes leyes. La siguiente. Dentro del artículo 7º de la Ley General de Educación, implica desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud. Esto es muy importante. Por ejemplo, los médicos escolares acabamos de tener un congreso a nivel Distrito Federal en donde vemos el problema tan grave que hay con la diabetes en la adolescencia. Y dentro de nuestros programas tenemos no solamente conferencias y pláticas y proyectos y demás, sino también actividades físicas. Y resulta que nuestros profesores de educación física, que son parte del trinomio para solucionar este problema, pues no van a tener tiempo. O sea, gracias. ¿Cómo resolvemos algo? Planteamos soluciones, pensemos. Adelante. La trabajadora social es el enlace. Yo sé que aquí están estudiando para el trabajo social también. Son prioritarias. No se dedican a andar nada más comunicando, no son el chismoso de la escuela, son quienes establecen la comunicación interinstitucional para coadyuvar en los apoyos pedagógicos y técnicos que requieren ustedes. ¿Sí? El alumno, por supuesto, pero ¿quién lo va a llevar a cabo? Ustedes. Sin embargo, pues se le da una mediana señalización de ¿qué pasa lista, no? ¿Cómo? Estudiaron todos esos años para ir a pasar lista. Ok, la que sigue, por favor. Vemos entonces que debemos promover la educación, la comunicación, la que sigue. Tenemos prefectos, adelante.
que tiene que informar y vigilar a los alumnos, un orientador que coadyuva en reorganizar toda la planeación que tienen, adelante, a UDI que planea con todos los demás, adelante. ¿Qué alumnos requieren estos apoyos? Son los que están plasmados aquí, adelante. Voy a abusar un poquito, un par de minutos por algo que sí les conviene saber. Sí. Esto es por lo cual ustedes pueden ser demandados. Las escuelas deben tener disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Si ustedes incurren en obstruir cualquiera de estas opciones en su escuela, los van a demandar. Entonces, apóyese en SATE y en UDEM. Ellos son quienes pueden y tienen por la obligación legal de trabajar. ¿Qué es lo que sucede? Ellos no saben lo que tienen que hacer, o si lo saben, pues cobran que no lo hacen. Pero ¿quién tiene que exigirlo? Ustedes. ¿Quién paga el pato de todos estos errores y de todo esto? Pues los mismos. Muchas gracias. Bien, vamos a, gracias doctora Rosana. Vamos a pasar a las preguntas, por favor. Solamente en este caso vamos a aceptar 2 preguntas, nada más. Allá atrás, si me ayudan con el... Está bien, sí. Ok. Doctora, felicidades por su participación. De verdad me gustó mucho la forma en que mencionó cómo las escuelas tienen este tipo de apoyo, pero ¿dónde se ubica? Porque en el Estado de México no. En el Estado de México tenemos 30 a 40 niños en el turno vespertino, 50 niños en el turno matutino. Llegan alumnos con problemas de síndrome de Down, niños con autismo, y el docente se tiene que hacer cargo. Se cuenta a veces con el grupo de USAER, que es la unidad de apoyo a la educación regular, que son docentes, a veces no son especialistas en la materia, simplemente porque no lograron tener una licenciatura en educación primaria o en educación de ciencias sociales, los colocaron en educación especial. ¿Sí? Entonces, esa situación que se presenta con estos niños sí es problemática. Por eso le pregunto, ¿dónde se encuentran esas escuelas? ¿Dónde trabajan los países de la fantasía? No. Claro. Yo estoy hablando de mi experiencia en el Distrito Federal, pero déjeme decirle que dentro de los ámbitos de apoyo a personas con diferentes discapacidades he trabajado en diferentes estados. Y he observado que en los elementos de USAER, UDEI, dentro de los lineamientos básicos existe una obligación de que cada especialista de USAER debe tener una titulación, una experiencia en un ámbito de apoyo en la diversidad. Esto es, las barreras de aprendizaje, que es el contexto, la familia, el medio ambiente, niños en situación de calle, o el lenguaje, problemas, como dice usted, de Down y demás, pero tenemos un claro problema. Se están dando enormes cantidades de recursos a las campañas publicitarias de todo tipo. Más adelante vamos a ver lo de las campañas de salud. Sin embargo, se dan muy pocos recursos a contratar a personal especializado. UDI en el Distrito Federal tiene un especialista real por cada 7 escuelas y funcional a veces una por escuela en diferentes ámbitos. Pero vuelvo a decirles, son ustedes los docentes los que lo tienen que pedir. ¿Dónde existe esto? Preescolar, primaria, secundaria, a nivel medio superior solamente el médico escolar tiene la función de curar las emergencias. A nivel superior de igual manera, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen que exigir? ¿Quiénes tienen que tramitarlo? Sus autoridades. En la última diapositiva es en donde lo que yo refiero, ¿no? Sus autoridades dentro de sus escuelas tienen que hacer una solicitud. Es increíble, debería de ser por obligación y por ley debería de serlo, pero no es así. Sus autoridades hacen la solicitud, ya sea aquí o en los estados, y es así como van a ver si en la lista de su, no sé, Cata Santa Claus, pues considera tener a bien mandarles, ¿no? En el Distrito Federal ya no se están contratando médicos escolares, ni orientadores, ni prefectos con esta reforma. Es que en el Estado de México no procede así, disculpe, ¿es doctora o es médico? Doctora, médico cirujano. Sí, entonces no procede, porque el Estado de México es completamente diferente. Sí, usted está hablando de un panorama completamente diferente que no existe, ¿sí? Pero que no existe a nivel... No es una cuestión de diálogo, ya me contestó la primera pregunta, y ahorita van a argumentar un poquito más.
Y bueno, sí, finalmente no es tan sencillo. Acuérdense que estamos en un sistema educativo descentralizado, ¿no? Entonces cada estado debe llevar esta parte educativa en cuestión de administración. Desafortunadamente nosotros hablamos desde nuestra experiencia, y para esa situación la maestra Karina, que finalmente trabaja en UNAI, nos va a compartir. Sí, claro, aquí viene como una parte política muy importante. Soy maestra de Derecho, soy novatista en educación especial, y entonces, hablando de historia, cuando se forman los grupos, los centros psicopedagógicos, fue lo primero que se hace, empiezan a generar esta parte de política, a lo que el Estado lo que quería era dar atención a la discapacidad porque no la había dentro de las escuelas, y entonces rápidamente le dice a todo el mundo, tú no quieres ser, tú ándale, tú también, tú vente, ándale, vente para acá. Y así es como los crea erróneamente. Dentro de de decirle, vente tú y tú, algunos eran especialistas de la normal especialización, otros más no, pero pues era chamba, ¿sí? Y entonces le entraron. Después se crean, después de estos apoyos de centros psicopedagógicos, se crea ya lo que son las USAER y los CAM. Y ahí siguen en esa misma, solo les cambian el nombre, o sea, cuando digo les crean, no es que tenemos apoyo psicopedagógico ahora y ahora más, no, solo cambiaron el nombre. Así se comienza a construir educación especial en México, ¿sí? Hay muchos desajustes, pero fue esta urgencia de querer dar una solución rápida, pero ¿qué crees? No iban a contratar a nadie, ¿sí? Era con los que ya estaban, el Estado no estaba dispuesto a poner otro techo financiero para poder contratar a gente. Dijo, no, con los que tenemos, a ver quién tiene cara y que se venga para acá y a ver quién quiere, ¿sí? Actualmente la normal especialización está en Polanco, en la Ciudad de México, ya cerró el turno vespertino, solo tiene un turno matutino. ¿Dónde están los egresados? No sabemos, ¿sí? En el Estado de México, la normal especialización está por cerrar, y entonces parecía que el Estado de México no necesita apoyos. Ahí es donde cada escuela puede hacer esta obligación para que le den los apoyos necesarios. Está USAER y ahora cambiaron el nombre a UDI, siguen trabajando los dos. Estaba CAPER y también le cambiaron el nombre. No contrataron a nadie más, solo están cambiando nombres porque están respondiendo a políticas inclusivas que les están demandando a nivel mundial, ¿sí? O sea, México necesita dar atención a la discapacidad, de las barreras y demás, y todo lo que nos han comentado, gracias. Pero no van a invertir. ¿Qué pasa con las escuelas? Y bueno, la supervisora acá tendríamos ahí el apoyo, donde se hace por estructura, y entonces la idea es que el Estado está obligado y que cada escuela comience a hacer esta presión de que estén dentro, ¿sí? Los que están, pues ya están, y dónde están todos los recién egresados no lo sabemos, ¿sí? Entonces, esa es como la parte de estos espacios para poder conocer los contextos y empezar a reflexionar, no para pelearnos, sino para poder decir, ok, sí lo necesito, el Estado está obligado, y entonces hay que hacer acciones desde donde estamos para presionar al Estado y que nos mande los apoyos necesarios. Gracias. Vamos a iniciar con Abigail, licenciada Abigail Galván Arista. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Es diseñadora instruccional en back office. Es profesora de asignatura en una prepa, subcoordinadora de inglés, y en algunos momentos se dedica a coordinar proyectos. Ella nos va a compartir cuáles son los papel social del profesor ante el impacto de la tecnología, tan importante para esto. Pues primero que nada, buenas tardes, gracias a todos por asistir. Y bueno, pues sí, el día de hoy les voy a compartir un poco del papel social del profesor ante el impacto de la tecnología, qué es lo que está pasando con estas tecnologías que pues nos han, pues tal vez a veces hasta superado. Y bueno, primero que nada, pues hay que poner en contexto, ¿no? Y para esto, muchas veces cuando hablamos de la tecnología, pues utilizamos a Bauman. Bauman tiene un libro muy interesante en el que habla sobre la sociedad líquida. ¿Y qué es esto? Pues la sociedad líquida no es más que, o bueno, más bien es el nombre que le pone a la sociedad de hoy en día, a lo que está pasando hoy en día. Y dice que es líquida porque pues hace una comparación, digamos, con el agua, ¿no? Que dice que es líquida, que se mueve, que fluye y que va muy rápido. Anteriormente se decía que la sociedad era sólida. ¿Por qué? Porque los cambios iban más lentos,
se necesitaba de ciertos procesos para que esto fuera cambiando. Hoy en día se dice que es líquida porque va muy rápido, ¿no? Estamos acostumbrados a tener la tecnología, a tener información pues al alcance de nuestras manos. En un celular, tienes datos, puedes encontrar lo que sea que tú quieras, puedes ahí encontrarlo, puedes ver sobre enfermedades, puedes ver sobre educación, puedes ver hasta el meme del día, lo que tú quieras, ¿no? Política, economía, lo que sea, tú lo puedes ver ahí. Y bueno, hoy en día ya está en el metro, hay una red gratuita de Wi-Fi en el que también te puedes conectar ahí, ya ni siquiera necesitas mucho dinero para tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que dice Bauman, la sociedad está muy rápida, las cosas fluyen demasiado rápido y entonces nos encontramos en este momento. Y bueno, hablamos del término TICs, creo que muchos de nosotros ya lo hemos escuchado. Y bueno, pues esto tiene que ver con lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto? Pues las tecnologías de la educación y la comunicación son todas las tecnologías que, como bien les mencionaba, nos acercan pues a más información, a comunicarnos de una manera rápida, no solamente nos sirven para aprender, sino también para poder dar a conocer, ¿no? Entonces, si yo sé algo, yo puedo escribirlo ahí sin ningún problema y alguien más lo va a leer acerca de lo que yo quiera también escribir. Puede ser que escriba sobre algo personal y ya hoy en día nos conocemos la vida de muchos youtubers, de muchos influencers debido a los medios de comunicación, y también puedo escribir sobre una investigación que hice o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces esos van a ser las TICs. Y bueno, ahora bien, bueno, creo que ya vamos un poco adelantados con las diapositivas, entonces bueno, el cuestionamiento principal de mi ponencia es esto, es ¿por qué replantearse el papel social del profesor? ¿Por qué entonces ahora tendría que haber algo diferente? ¿O qué es lo que la sociedad hoy en día espera del profesor ante esto, ante las tecnologías, ¿no? Y bueno, un poco para conocer la importancia, la UNESCO nos dice que, la UNESCO comparte que la tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, así como reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de la educación. Entonces, bueno, la UNESCO creo que tiene unas expectativas muy grandes con la tecnología y también con pues, el docente, que a fin de cuentas es quien va a impartir esta educación o esta información, ¿no? Y bueno, en cuanto a la SEP dice que las TICs son una herramienta que al emplearse en el aula pueden apoyar la adquisición de aprendizajes en los alumnos, ¿no? Pero bueno, aquí la pregunta es si alguno de nosotros en nuestra carrera tomó más de un año las tecnologías de la educación y la comunicación, cómo aplicarlas, cómo usarlas, y creo que pues casi nadie, ¿no? A menos ahorita ya hay maestrías o algunos pues sí, especialidades que ya te hagan sobre las TICs, pero realmente en las licenciaturas de la UNAM, creo que las del Poli también, pues no hay como tal un año, así que nos digan cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Pues con estos dos objetivos que nos dice la UNESCO y que nos dice la SEP, entonces estamos hablando que los profesores tienen que desarrollar algunas competencias extras, aparte de las que ya pues conocemos, ¿no? Y entonces de esas tendrían que ser las tecnológicas. Las tecnológicas hablando pues, sí, de saber utilizar un celular, de saber utilizar una tableta, de saber utilizar la computadora, un proyector, ahora también es importante saber utilizar, y además pues algunas otras pues complementos, digamos, como puede ser pues no sé, unas bocinas, como pueden ser algunas otras cosas. Y aparte de eso tenemos que aprender a utilizar software, ¿no? Software o aplicaciones para que nosotros podamos dar a conocer pues, toda esta información. Aplicaciones en el celular, aplicaciones en la tableta o algún software especializado pues ya en una computadora, o incluso hoy en día hasta plataformas, ¿no? Una plataforma de aprendizaje que puede ser autogestivo o que puede ser pues dirigido. Entonces, bueno, esas son las competencias que ahora un profesor tendría que aprender a desarrollar, porque bueno, ya las tecnologías, queramos o no, están ya inmersas en el aula y pues también están en nuestros alumnos, ¿no? O sea, hoy en día, aunque no queramos, ya ellos todo el tiempo tienen un celular, todo el tiempo están con el celular en la mano y están adquiriendo información. Tal vez no la información que nosotros queremos o una información que nos va
a ser mejores personas, pero sí información. Cualquier tipo de información ellos ya la están adquiriendo. Las otras competencias a desarrollar serían, serían las formativas. Y bueno, eso tiene que ver entonces, si ya mi alumno está adquiriendo información de cualquier tipo, entonces ¿cómo le voy a hacer yo para que esa información pues sea útil? ¿No? Que la pueda aplicar en su vida, que la pueda aplicar en el salón de clases o que tenga que ver con lo que yo estoy diciendo y que además esta información pues sea significativa, ¿no? Hoy en día ya muchas veces pues se vuelve más significativo algo que se ve en el celular o en una imagen que algo que se enseña en un salón hablando. ¿Por qué? Porque justamente ellos ya están acostumbrados a esto, a cosas muy rápidas, a imágenes. Hace poco estaba escuchando una entrevista con una chica que es poeta y ella decía que sus poemas, para poderlos hacer tan famosos, pues los hace en una imagen. Entonces, aunque sea texto, ella a sus libros le toma fotos y como es en una imagen, se comparte más rápido y entonces por eso es muy famosa. Pero si ella realmente compartiera el texto así escrito como tal, pues seguramente nadie lo compartiría. Entonces, bueno, eso tiene que ver con pues la realidad, ¿no? Lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el profesor, ahora sí como tal, y entonces vamos a pues discutir un poco si el profesor es un profesor, es facilitador o tutor. Y bueno, esto tiene que ver con los diferentes sistemas que también se utilizan hoy en día pues para la educación en línea. Hay diferentes plataformas de aprendizaje en las que, por ejemplo, pues algunos utilizan Moodle, otros utilizan una que se llama Blackboard, y entonces cada uno de los sistemas pues tienen un nombre diferente, ¿no? a el profesor. Entonces el profesor, pues vamos a hablar un poco más de eso, que es más parecido a lo que está en el aula, y pues muchos sistemas tratan de llevar eso mismo a un sistema en línea, ¿no? Y entonces, pues si algunos sí les dicen que hay un maestro o que tu salón de clases virtual tiene un profesor, pero algunos otros prefieren llamarle facilitador. ¿Qué sería un facilitador en un sistema virtual? Pues nada más el que te ayuda a encontrar algunas herramientas o alguna información, pero que realmente todas las clases, todo lo que está pasando ahí en línea, pues es tuyo, ¿no? Y entonces tú vas a tener un aprendizaje autogestivo en el que tú vas a investigar, en el que tú vas a aprender, y luego para saber si se aprendieron, pues solamente vamos a poner alguna actividad que pueda reforzar, que pueda enseñar, decirnos si sí aprendieron, ¿no? Y bueno, el tutor pues también tiene un poco ese rol en el que más bien ya una vez que nosotros estudiamos, aprendimos, pues si nos queda alguna duda todavía, pues le podemos preguntar, ¿no? a nuestro tutor. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Y aquí, bueno, hablamos sobre un profesor TIC o un profesor TAC. Estos son dos términos que se han utilizado. El primero, pues, tiene que ver con un profesor que emplea las tecnologías de la información y la comunicación en su salón de clases. Es decir, que puede a lo mejor presentarnos una diapositiva, ¿no? Que utiliza un cañón, una computadora, incluso pues el correo electrónico, ¿no? A lo mejor que nos dice, bueno, les mando por correo la información, o a lo mejor en la plataforma de Drive, por ahí hacer una retroalimentación de un trabajo, etc. Y un profesor TAC pues tiene que ver con las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, ¿okay? Esas son las siglas o tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, va a ser un profesor que realmente entonces utilice estas tecnologías y que tenga el conocimiento de softwares para que puedan obtener la información sus alumnos, ¿okay? Pues bueno, siguiente, por favor. Y bueno, hablando de ya para finalizar, pues justamente es esto, ¿no? Reflexionar sobre qué otra cosa tiene que adquirir el profesor, qué otra habilidad tiene que adquirir el profesor y aprender para poder llevar a cabo pues, una clase, para que sus alumnos obtengan información y para que además esta información pues sí sea significativa, ¿no? Aparte de, pues justamente yo ahorita venía en el Uber, venía platicando con el señor y le digo, bueno, es que me dijo, ¿estás satisfecha con tu carrera? Y entonces yo le dije, no, pues sí me gusta. Y me dice, ¿y por qué ese tono? Le digo, bueno, pues porque la verdad es que sí me gusta, pero la verdad es que no es bien pagada. Y entonces me dice, ¿por qué? Entonces yo le contaba que en la empresa donde yo trabajo hay psicólogos, hay muchos psicólogos, pero la diferencia entre a lo mejor un psicólogo que gana entre 4,000 y 6,000 pesos mensuales a uno que gana entre 13,000
15,000 pesos mensuales. La única diferencia es esto, saber utilizar las tecnologías de la información, saber un poco de código, saber un poco de subir la información a la plataforma, y todos los demás que no pueden ganar esto, pues es porque no saben eso, porque realmente en la escuela nunca nos enseñaron eso, ¿no? Entonces, tiene que ver como con un aprendizaje extra, que pues también es un esfuerzo extra, también a lo mejor es inversión extra, y que pues son habilidades que se necesitan hoy en día porque ya estamos en eso. Entonces, bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. No está el profesor físicamente como estas plataformas que son la enseñanza a distancia, que eso ¿cómo se necesita? Pues sí, tiene que ver con el profesor TAC, que es cómo utilizar, o bueno, que ya conoce de software especializado para poder transmitir la información y pues que ya pueda ser significativa esta información. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo el mundo bien? Le damos un aplauso, por favor. Para finalizar, tenemos a Rosaura Ariadne Ayala Flores. Ella es médico cirujano egresada de la UNAM. Es maestrante de educación de segunda generación, no, quinta generación, perdón. Ella ha trabajado en el Hospital General, practica medicina estética y envejecimiento, por si alguien se lo ofrece, ¿sabes? Y también es profesora de asignatura en la FESA. Ella nos va a compartir campañas de salud, la realidad social en el proceso de educación. Hola, buenas tardes. Es necesario entender el impacto educativo en materia de salud, entender que no se trata de recursos a corto plazo, sino de un proceso de largo plazo, preocupado por el ser humano y la relación con su entorno, donde la brecha regularmente entre médico y paciente, pues lo debe de acortarse significativamente para poder profundizar en la realidad y no ser solo una serie de procedimientos sin impacto significativo. Pero bueno, no confundamos parte de mi presentación. No busco con este estudio encontrar el hilo negro entre lo que es la educación y las campañas de salud, sino generar conciencia sobre su investigación. Misma que desde hace años ha sido realizada por varios expertos educadores, pero que por desgracia no ha sido realizada con conciencia por parte del ámbito médico. Los artículos que ahorita yo voy a mencionar forman parte de lo que es la Revista Mexicana de Educación Educativa, por mencionar algunos de los autores que yo encontré finalmente sobre este tipo de narración. Sí, es la doctora Denise Jodelet, quien nos dice que la representación social designa una forma de conocimiento social. Estas son las principales influencias externas que nosotros recibimos, las cuales se originan en la vida diaria en el uso de las comunicaciones interindividuales. La maestra Lorena Araya, si es la siguiente, ¿no? La que sigue. La maestra Lorena Araya, Milana, es maestra en psicología clínica docente a nivel medio superior y posgrado. Artículo: la intervención en crisis como apoyo psicológico desde la orientación educativa nos muestra la gran importancia que tiene la parte del orientador educativo, el cual pues, me brinda un apoyo psicológico, contemplando 5 puntos. El primero, inicialmente positivo el contacto psicológico con el grupo a estudiar. 2, poder dimensionar el problema existente en ese grupo para poder dar una solución posible al problema y poder determinar una acción concreta a realizar y poder dar un seguimiento a esto. Ella nos cuenta cómo podemos, dentro de un grupo social, poder dar a promotores de salud
en este mismo grupo, donde nos pueden apoyar. Ellos finalmente conocen todo el entorno, ¿no?, que se maneja social sobre lo que es su grupo, y pues bueno, donde podemos detectar específicamente qué tipo de características se encuentran sobre problemas y poder dar una solución a estos, ¿no? Otro autor es el doctor y maestro de Psicología Clínica Horacio Paladoni, que nos comenta en su libro Grupo Operativo de Formación, la polémica entre formación e información, que es la que contamina de manera significativa todo este proceso de enseñanza. La educación se plantea, de acuerdo a su libro, alumnos de diversas instituciones, donde pues bueno, se da aportando contenido significativo al aprendizaje, involucrándose finalmente lo que es el entorno social, ¿no?, en el que se encuentran ellos. La psicóloga Evelyn Geraldine, en su publicación aquí no dice no fumar, no hay letreros, hace referencia sobre cómo cumple la educación una función imprescindible, ¿no?, la universalización, el control que nos permite dar una congruencia social. Otra maestra es Salomé Basurto, esta es maestra de enfermería comunitaria, y Salomé Mara, esta es maestra de educación pública, en un documento que se llama Estrategias y herramientas de promoción a la salud, refiere que la educación para la salud puede llevar una relación estrecha con el individuo o grupo a base de comunicación, para permitir una comunidad poder conocerse y establecer los factores que inciden sobre lo que es estos problemas de salud, para poder participar en las mejoras, ¿no?, sobre lo que es el grupo. Y bueno, como definición de la OMS, la educación para la salud es la acción ejercida sobre los individuos para llevarlos a modificar su comportamiento. Y pues bueno, todo va a depender de una capacidad comunicativa a la que se tenga que llevar, ¿no?, para que puedan existir cambios significativos. Y pues bueno, todo va a depender de esta información, que es por eso que es muy importante tener conocimientos sobre técnicas educativas y que permitan capacitar a un grupo de individuos. Pues la idea de mi presentación, pues bueno, es reforzar el aprendizaje sobre los diversos temas que se dan en campañas de salud, poder intensificar en cada una, exista el personal capacitado que se encargará de poder transmitir toda esta información para que se llegue a un aprendizaje, así como reforzar los tipos de técnicas educativas que deben ser utilizadas de acuerdo a cada grupo social estudiado previamente, para entender completamente todo el entorno en el que ellos se pueden desenvolver, y pues bueno, utilizar estas técnicas más ideales para el conjunto estudiado y aumentar esta educación para la salud de médicos, quienes en nuestra formación general pues bueno, no se nos preparan para tener este impacto educativo tan importante que es para nuestra sociedad. ¿Quieren hacer preguntas? Solamente podemos. ¿Nadie? Ok. Por favor. Pues yo más que pregunta quisiera compartir una reflexión que ahorita que está casi por terminar el coloquio me deja dos puntos. Desde el ámbito donde estoy, uno pues es conocer toda la política, toda la normatividad, todas estas situaciones para poder exigir mis necesidades o tratar de transformarlas, ¿no? Y dos, que no me puedo estancar. El mundo va cada vez más rápido, tiene nuevas necesidades, hay que adaptarnos, tenemos de dos: quedarnos y quejarnos porque la realidad no es como está escrito en el papel, o tomar acciones. Porque la verdad, excelentes presentaciones. Me siento muy orgullosa de ustedes de que estén conmigo haciendo la maestría en educación. Los felicito, la verdad, son muy valientes. Bien, entonces en estos momentos vamos por terminar esta mesa de representación social del proceso docente con esta
apartarse de transformar a la educación para cambiar el mundo. Gracias. Damos el reconocimiento a la maestra Alejandra González Díaz por su participación. A la licenciada Abigail Galván Arista. Y a la doctora Rosaura Ariane Ayala Flores. Doctora Gracia Rosalba Calderón Pizarro. Posamos para la foto. Gracias. Y pedimos la presencia del doctor José Manuel López Estrada. Salió. Bueno, en un momentito que venga el maestro, lo solicitamos. Paso el micrófono a la decana de la maestría en Educación y Evaluación Educativa. Pues una jornada bastante intensa, bastante interesante en los trabajos que se han presentado. Qué bueno que nos hayan acompañado de principio a fin, que sigan estas propuestas, estos espacios como lo es un coloquio desde el inicio. Son actividades para alumnos y de los alumnos. Ya vieron la riqueza que se plasma en cada uno de ellos y entonces es como compartir las realidades. No es convencer de la idea rosa de la educación, que todo está bien, porque eso ya no lo dicen los medios de televisión. ¿Sí? Los medios de televisión nos dicen que todo está bien y que la educación y que la mejora y que todo está padrísimo y que la educación está súper bien, pero al mismo tiempo también nos dicen que la educación bueno, no que la educación, no, que los maestros somos los malos. Entonces, esos espacios nos ayudan a reflexionar sobre qué es lo que vive cada uno de ustedes dentro de su hacer. ¿Sí? Este es nuestro segundo coloquio interno de maestrías y será un gusto que para el siguiente año, en el tercer coloquio interno de maestrías en educación y evaluación educativa, haya manos levantadas y haya maestrantes que nos digan antes de que nosotros los invitemos: maestra, yo tengo una propuesta, maestra, yo quiero. A cualquiera de sus docentes, estamos súper coordinados el equipo de maestrías, en la parte docente, y que nos dijeran: maestra, yo quiero compartir y ser escuchado porque tengo esta idea, esta propuesta, o porque yo estoy viviendo esta realidad y quiero llevarla a un acto de reflexión. Ahora sí, vamos a darle paso al doctor José Manuel López Estrada. Buenas tardes a todos. Los saludo con un fraternal abrazo. Pues es grato, como ya lo comentó el maestro Andrés, es grato que se ha visto un crecimiento, ¿no? Un crecimiento en la calidad de los encuentros de las maestrías, y creo que también parte de que los profesores mismos de la maestría nos hemos dado tiempo para asesorar, comentar con los propios ponentes algunas cosas, y creo que es también la labor de los maestros que han hecho de asesorar, orientar y dar alguna opinión a los trabajos. Y bueno, felicidades a todos. Créanme que tomé muchas notas, pero son 3 puntos los que quiero resaltar. Primero, la representación social de la docencia, política y docencia, y los retos. Conforme a las opiniones de los diferentes ponentes, que sería exhaustivo citarlos por nombre e ideas, intentaré hacer un resumen general del asunto. Me quedo pensando que la representación social del docente pareciera esa metáfora donde 5 personas ciegas frente a un elefante intentan describir qué animal es. Preguntarnos el día de hoy qué es el docente, cuál es su rol, qué debe hacer después de que
un educador, un maestro, un docente, un pedagogo, tiene toda la historia de la cultura. Es decir, nace con la cultura. Y aún no nos hacemos esas preguntas, pero quizás parte de la reflexión sería ¿por qué nos estamos volviendo a hacer estas preguntas? ¿Por qué nos estamos replanteando la cuestión de qué hace un docente, cuál debe ser su rol, su función social? Y creo que, bueno, son varias cosas. Uno, que en cada generación se renueva o se debe renovar una mirada de lo que es la educación en cada contexto histórico y en cada momento y en cada lugar. Y eso pues nos lleva a mirar a quien hace esa labor y ese trabajo. Pero que también nos lleva a plantearnos la necesidad de recuperar la historia de esa educación y de esos docentes. Por lo tanto, por ejemplo, hay ideas muy interesantes al respecto. Por ejemplo, la maestra Itzel, sin citar a Moscovici, plantea, hay tres cosas que se deben pensar dentro de la representación. Primero, la información. Dos, el campo de esa representación y las prácticas que genera. Por lo tanto, ¿qué es un docente? ¿Cuál es su campo? ¿Y cuáles son sus prácticas? Deberían de aclararnos muchas preguntas alrededor de lo que nos hemos preguntado aquí, ¿no? Alrededor de qué es un docente, qué hace y cómo enfrenta su trabajo. Bueno, de la polémica, una de las polémicas más importantes que se señalaron es la participación política. Y quiero, para este punto, señalar lo que al final se dijo. Entender política en tres sentidos. No encuentro quién lo dijo, disculpen la demora. Aquí está. Wendy Genoveva, la politización. Distinguir tres cosas dentro de lo político y la docencia. Uno, las políticas públicas, que tienen que ver en el contexto mexicano con la creación de alianzas, con los trabajos partidistas, con el fomentar voto, el activismo electoral, y otro, el segundo nivel de la politización en el docente sería su participación, su actuar, su acción. Y fíjense que me gustó la frase de uno de los ponentes, de Fernando Alejandro Maravilla, cuando dice: la parte política del docente está en su condición de actor. Y entonces ahí una cuestión en la naturaleza del trabajo docente. Somos actores sociales, somos actores públicos, somos actores en la sociedad, y eso de manera inherente nos hace políticos. Y por último, que todo docente se debate entre la postura política, que tiene que ver con una tendencia ideológica, y con una participación partidista. Y bueno, esto en cuanto a lo político. Y luego los retos, que tienen que ver con los problemas de contexto, es decir, falta de recursos, poca atención a la educación física, a la educación especial, la cuestión de las condiciones laborales del docente. Y bueno, todo esto engloba una gran problemática. Creo que de estos temas incluso podrían salir algunas tesis. Y bueno, fíjense que es algo paradójico, porque los temas de protocolo de las maestrías en educación tocan muy poco los temas sociales. Sin embargo, lo que aquí se virtió me parece muy interesante, muy bien fundamentado, muy bien hilado, y creo que algunos de los ponentes podrían realizar una tesis con su tema. Por lo tanto, felicidades a todos, maestra Karina, y pues que tengan buen día. Solicitamos la presencia de la decana de la Maestría de Educación y Evaluación Educativa,
maestra Karina García Juárez, que le entrega su reconocimiento al doctor José Manuel. Gracias por su participación, doctor. Y en este momento solicitamos la presencia del profesor Andrés Gómez Espinosa para entregar su reconocimiento a la maestra Karina García Juárez. Bien, pues, esto presentado, quiero agradecer nuevamente a todos los que hacen posible que este coloquio se lleve a cabo. No es un trabajo de una sola persona, es parte de las acciones que Decanía está realizando y que convoca a todos los docentes que participan en las maestrías de educación y maestrías en evaluación educativa. Y bueno, obviamente sin ello no sería posible. Sin el ímpetu de los estudiantes, de estos maestrantes que vienen y que nos depositan la confianza de estudiar con nosotros su maestría, pues bueno, esto se hace realidad. Esos son los pasos para ustedes y pues damos por concluido nuestro segundo encuentro